La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza laboralmente hablando. Lunes 7 de junio del año 2021. Como cada proceso electoral, el domingo de elecciones me gusta a mí mucho, no por los resultados. Finalmente, el ciudadano ha decidido y en los próximos días se sabrá cuál fue su decisión. Habrá quejas, reclamaciones, se presentarán recursos ante la autoridad correspondiente y después de varias semanas los números definitivos ahí quedarán. La democracia en México, dígase lo que se diga, ha funcionado. El INE, con todos los ataques que lanzó el presidente y personajes impresentables como esa dupla de Salgado y Mario Delgado, ni a cuál irle de los dos. Atacaron desde todos los frentes al Instituto Nacional Electoral y a su consejo, y específicamente a dos de los consejeros, al consejero presidente, el doctor Córdoba, y también al consejero Ciro Murayama. Sin embargo, ahí quedaron estos ataques como simples salivazos que lanzaron hacia arriba y les cayeron en su cara. Muy bien. Sin embargo, como dije, los resultados ahí van a quedar. Sabremos en algunos días o unas cuantas semanas la composición de la Cámara de Diputados. Pero lo que más me gusta de la noche de elecciones, es decir, la noche de ayer domingo, es el espectáculo de ver a tanta vaca sagrada decir babosada y media, hablar de lo que ignoran y decirlo con una seguridad que solamente sale o brota de su gran ignorancia. Y voy a dar algunos ejemplos. Ayer por la noche me invitaron a participar en un programa del Canal 8 en cable, en el 108 en cable, un canal que se denomina La Octava. En ese programa había sido entrevistado minutos antes de que yo entrara al aire, un señor que originalmente fue periodista durante muchos años, luego se convirtió en escritor de novela negra, mediano escritor, novelas de mediana calidad, nada que diga uno, ajá, está pesado el vato, no, una mediocridad literaria ahí. Y luego aparece ahora desde hace algunos meses, como analista político. Me refiero al señor Jorge Cepeda Patterson. Entrevistado por don Rubén Luengas, emite él un juicio que solamente reveló su profunda ignorancia en materia constitucional. Dijo él en esa intervención, a pregunta expresa de don Rubén, dice: si el partido Morena o si el presidente obtiene en diputados la mayoría calificada, eso le permitiría, palabras más, palabras menos, continuar con un conjunto de reformas constitucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente el señor Cepeda no tiene la menor idea de lo que es una reforma constitucional y cómo debe obtenerse. Vamos a suponer, sin conceder, que eso que afirmó él se concrete. Morena obtiene, junto con el grupo de partidos simpatizantes o lacayos, como guste usted, la mayoría calificada. Es decir, suman entre todos ellos 334 diputados. Dicho de otra manera, las 2/3 partes para lograr lo que se llama técnicamente mayoría calificada. Muy bien. Pero resulta que en el Senado de la República no tienen esa mayoría calificada. En el Senado, para lograrla, de 128 senadores tendrían que tener 86. Y no los tienen. De tal manera que al margen del resultado para la Cámara de Diputados, Morena no puede, el presidente no podría reformar la Constitución. Pero hay algo más que otra vez exhibe la ignorancia del señor Cepeda. Se requiere la aprobación simple, 50% más 1, de 17
congresos estatales. Estando en juego 30 congresos estatales, no sabemos cómo va a quedar esa numeralia, vamos a decir, en cada uno de los congresos estatales. Pero al margen de eso, el señor Cepeda lo único que exhibe es su ignorancia en materia de reformas constitucionales y lo dice como si fuera docto en la materia. Yo, de una manera modesta pero respetuosa, le pediría al señor Cepeda que antes de hablar de lo que ignora, revise la Constitución para poder hablar con cierto conocimiento de causa. Pero luego tenemos a otro joven que estaba también ahí siendo partícipe o participando en esta especie de mesa redonda que había organizado don Rubén Luengas. Una persona que no entiende la diferencia entre régimen y modelo económico. Entonces dice uno, ¿cómo se atreven estas personas a estar emitiendo opiniones cuando desconocen lo más elemental? Y así por el estilo algunos otros, no crea que son los únicos. ¿Qué se puede hacer para elevar el nivel de estos opinantes que, como diría en algunos casos un muy buen amigo mío, es que la gran aspiración de estas personas, me dice, es terminar la primaria y no anda muy lejos? Quizás siendo benévolos, diríamos, a muchos de ellos, la ambición por terminar la secundaria es lo que los mueve. Estamos pues aquí, en estos domingos de elecciones, ante un festín de la ignorancia. Ya hay personas que dicen, y luego otro por ahí, dice, y aquí el PREP lo consultará usted y nos va a ir diciendo cómo van las votaciones. Cuando las votaciones habían terminado, se habían cerrado las casillas 2 horas antes. Es decir, ni siquiera sabe la persona que ya está explicando el programa, el PREP, no sabía el programa de resultados preliminares, ni siquiera sabe cómo funciona, qué es, para qué sirve, y por supuesto que ignora que el PREP no forma parte del proceso electoral. El PREP es un instrumento que se creó para evitar el vacío de información entre el día de la elección y el miércoles siguiente, que es cuando empiezan los conteos. Pero repito, no forma parte del proceso jurídicamente hablando. De tal manera que cuando alguien dice, es que a mí el PREP me decía que iba ganando, acuérdese el 2006, estas barbaridades que dijo López y una bola de disque científicos, es que esto, que el primer dígito y una bola de babosadas. El PREP va registrando la información que llega de aquellas casillas ya cerradas y que se hace el conteo y se termina y se firman las actas correspondientes. Esos datos se envían para que sean reflejados en el PREP. Y ahí no hay truco posible porque cada partido tiene la copia del acta. Pero repito, ese es un instrumento para proveer de información. No es parte del proceso electoral jurídicamente hablando. Pero hay algunos ignorantes que le asignan al PREP la capacidad de darles la victoria o de la derrota del adversario. Otra vez, la fiesta de la ignorancia. ¿Quién es responsable de que estas personas, sin el menor conocimiento del tema, salgan al aire a confundir al televidente? Lo desconozco. Pero la verdad es que una muy buena cantidad de los que aparecen cada domingo de elecciones, como diría alguien allá en mi tierra, no rebuznan porque las cuerdas vocales no les dan el tono. Yo creo que a medida que la democracia mexicana va avanzando, también debería ser el nivel de los opinantes del proceso electoral. Luego otros por allá ni siquiera sabían explicar con claridad qué es mayoría simple, qué es mayoría calificada. No, ahora si les preguntamos de conteos rápidos, por mucho menos. ¿Por qué? Porque ahí intervienen cuestiones de muestreo, estadística, etc. Como ven, la ignorancia domina las mesas de opinión y análisis, entre comillas, en esos días de elecciones.
Por eso a mí me gusta mucho una especie de algo masoquista, ver regodearse a estas vacas sagradas en su mar de ignorancia. Yo creo que el elector mexicano no merece eso, aun cuando, y estos son datos censales, no los estoy inventando, los resultados del último censo muestran que el número de años de educación formal del mexicano promedio son menos de 10 años, es decir, apenas la secundaria. Ese grueso, esos mexicanos, esos electores, no tienen ni el tiempo, ni la disposición, ni los fundamentos mínimos elementales para poder entender la complejidad del sistema electoral. En consecuencia, votan desde su ignorancia. E ignorancia ni aquí ni allá significa falta de capacidad intelectual, es decir, que son tontos. No. Como me he cansado de decirlo, ignorancia es ausencia de conocimiento. Y un porcentaje altísimo de los 94 millones de electores inscritos en la lista nominal no tienen los fundamentos para entender la complejidad de un sistema electoral. Eso debería motivar a los partidos a promover ese conocimiento, difundirlo, pero no lo hacen. Y luego viene otro elemento que también habla de uno de los grandes frenos de nuestra democracia. La actitud de los partidos, ese desprecio que muestran por la difusión de los conocimientos más elementales para que el ciudadano pueda votar con conocimiento de causa. El elector, en términos generales, no sabe por qué vota, no sabe por quiénes vota y no sabe para qué vota. ¿Por qué? Porque los partidos jamás se han preocupado por explicarlo. En esas condiciones, pues, a mí me divierten mucho esas mesas de análisis. Ayer, pues quizá por accidente o porque no tenían a quién poner, me invitaron. Y la primera pregunta que me hizo el conductor fue: ¿usted dijo que el presidente López fue el culpable de su salida de imagen? Y le digo: perdóneme, señor Luengas, está usted equivocado. Yo jamás dije eso. Lo que yo dije fue esto: paz. Con una defensa que hacía vergonzante, casi es un chairo de closet el señor Luengas, es una posición respetable por lo demás. Por eso, cada 3 años, a mí me divierte mucho el domingo de elecciones. Pero esa diversión, pues es un poco ante lo que no puedo cambiar, pero es parte de la gran tragedia política de México. Por lo demás, a partir de hoy hay que prepararnos para el 2024. Dejemos que las entidades correspondientes sean las que determinen ya los resultados definitivos. Nosotros como ciudadanos a empezar a prepararnos para el 2024. Muchas gracias y nos vemos mañana martes. Gracias otra vez.